Y seguimos con nuestro espacio literario y para ello me acompaña Pedro Villanueva. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, María. Con un invitado muy especial y además compañero. Muy especial. Aquí tenemos a Joaquín Abad, escritor, periodista desde 1974. Toda una, una eminencia, una institución. Y nada, pues ha tenido el placer de acompañar al Club Petronio, acercarse al Bierzo, probar las viandas, que hemos estado por ahí mirando el botillo muy de cerca, ¿verdad? Y nada, presentándolo aquí con un libro que ha tenido una repercusión muy grande, porque es una temática poco habitual dentro del contexto de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, va por la 5ª edición, incluso llegó a sobrepasar en ventas creo, ¿no?, a Fariña durante algún tiempo. Sí, la semana pasada, ¿verdad? El Andorrano tenemos aquí, que yo creo que aparte es todo un acontecimiento, uno de los libros más vendidos en Andorra, pero últimamente de los que más se están posicionando este verano, ¿no? Entonces, imagínate, todas las sombrillas, todas las toallas llenas, ¿no? Gente que también disfruta leyendo en la playa, en la piscina, disfrutando de la buena literatura con el Andorrano. Es una historia que no deja indiferente a nadie, ¿no? Y además ya empezamos muy bien. Tú me has dicho, sé comedida, María, pero ya sabes que yo nunca soy comedida. Pues... ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría leer la introducción, ¿no? Todas las grandes fortunas suelen tener un origen delictivo, cuando no criminal. La cita es de Eugenio Suárez, que es el fundador en 1952 del semanario de sucesos El Caso. Yo creo que con esta brutal cita se abre perfectamente el libro, ¿no?, El Andorrano. Aquí nos puede contar un poco más el autor, puede ya definirnos un poco así cómo te surge el hilo de el libro, cómo novela. Ha sido este proceso, ¿no?, es una de novela, documentación. Está basada en hechos reales, que los he novelado para no buscarme líos, y se trata, yo novelo de que un almeriense, yo soy de Almería. Buena tierra. Buena tierra, sí. Un almeriense durante la Guerra Civil tiene que marcharse, huir de Almería y aparece en Andorra. Se une, porque era de campo él, se une con los pastores de Andorra y en la Guerra Civil los pastores de Andorra pasaban huidos, gente que se refugiaba, huía de las tropas nacionales o del bando republicano, huía hacia Francia por los montes de Andorra. Entonces los pastores, que estaban acostumbrados allí a hacer contrabando y tal, eran muy hábiles y los guiaban y los conducían hacia Francia. En épocas de frío, de nieve y tal, era muy duro. Entonces se unió a ellos y los pasaba. ¿Qué ocurría? Pues que Andorra en aquellos años eran 3.000 habitantes, el 90% eran analfabetos, eran agricultores o ganaderos, no había economía. Y cuando sospechaban o cuando evidenciaban que al que trasladaban a Francia, o de Francia, en la época de la Segunda Guerra Mundial, trasladaban a muchos judíos que huían de los nazis y querían refugiarse en España, si sabían que llevaban dinero, diamantes o joyas, los abandonaban en la nieve y se quedaban con las fortunas. Pasada la guerra, cuando terminó la guerra, todo ese dinero empezó a aflorarse y de ahí son los grandes empresarios de Andorra, proceden de ese dinero manchado en sangre. Entonces yo recuerdo que cuando yo estuve en Andorra a partir del 85, que iba ahí a esquiar y luego a pasar veranos, a esconderme, cuando me perseguían los de la mafia de mi tierra, la patrona del hotel me decía que todas las fortunas de Andorra procedían de pastores que en su época mataban a los judíos y se quedaban con su dinero. Increíble, una historia un poco terrorífica, ¿no?, pero ha sido la cruda realidad. Lo que pasa es que lo difícil, le comentaba yo a Joaquín, es la historia social, poder documentarla, ¿no? Porque claro, hay cantidad de comentarios, y hay que saber un poco dosificarlo. Igual pasa en el Bierzo, ¿no? Todo el tema que gira en torno a Girón, todo el tema, por ejemplo, del accidente de tren de Torre del Bierzo y todo esto, pues es esa historia social que nos acompaña y que es tan difícil poder documentar y poder escribir un libro de este tipo como el que ha escrito Joaquín. Luego el tema de la Segunda Guerra Mundial y todo el tema que toca judíos, sionismo, todo lo que va relacionado es muy crudo, delicado. Pero bueno, pero ahí está las pruebas fehacientes de todos los cadáveres. Yo no sé si... Aparecían cadáveres, cuando había un deshielo, me decía la patrona esta del hotel, que aparecían a veces atados con alambre algunos cadáveres y los escondían para que no se conociera el tema o para evitar el tema. Entonces, eso no se ha publicado, o sea, realmente ese tipo de cosas se ocultaban. Sí, ahora ya son nietos los
los descendientes de estos pastores y tal, que manejan la fortuna y manejan los negocios en Andorra. Y bueno, pues en Andorra todo el mundo lo conoce, por eso ha sido el interés de este libro. La gente, o sea, el interés me refiero en comprarlo, porque hay muchos apellidos ahí que salen, muchos nombres y muchas historias que, entendiéndola, uno conoce qué ha pasado realmente en Andorra. ¿Ha habido polémica una vez que has publicado el libro? Pues no lo sé. O sea, han salido los periódicos de allí en catalán, han sacado informaciones, han sacado... Bueno, que se vende mucho y... Es que es un tema muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de historias reales que han acontecido y que, como tú bien decías, los propios nietos, ¿no? Son los que están manejando estas grandes fortunas ahora mismo, pero amasadas con sangre, al final. Sí, sí, el origen es criminal. O sea, el origen me lo decía esta señora, que conocía bien Andorra, porque llevaba toda su vida allí. Decía que Andorra, antes de la guerra, eran todos pastores y gente que tenía ganado. No había otra cosa. Dice, y justamente cuando acabó la guerra es cuando empezaron esos pastores a empezar a poner empresas y a hacerse ricos. Era claro. Casi siempre también relacionado con el ámbito que llevaban de contrabando. Muchas licoreras, temas de... Efectivamente, luego sí, todos ellos, unos manejaban todo el tema de tabaco de contrabando, a Philip Morris lo compraban en Francia, otros pusieron redes de venta de vehículos y hacían contrabando de piezas de repuesto, en fin. Bueno, tampoco hay que ser... Suiza también le pasa un poco... Al final, todos estos países que fueron un poco, lugares que fueron un poco neutrales o que se aprovecharon de ese tipo de enfrentamientos y demás que acontecieron en Europa, en la vieja Europa, al final llevan esa carga, ¿no? Sí, lo que pasa que... Fíjate, había pastores que vendían a los nazis a los que llevaban, y entonces se llevaban a medias el botín. O sea, ha habido de todo. ¿Y cuál es la historia más cruda y más impactante para ti a la hora de haber escrito el libro? Pues que al parecer hay pozos con restos de familias, incluso con niños, con huesos donde los echaban ahí. O sea, que no había piedad en ese sentido, cuando apremia en absoluto. El hambre o la necesidad, pero realmente estos pastores tenían esa necesidad o era ya esa picaresca, esa ambición, ¿no? Porque claro, me imagino que todo esto se fue haciendo eco poco a poco y al final se acabó formando una especie de negocio interno. Yo siempre he pensado que la envidia al final es la palabra que mejor mueve a las sociedades. Y me imagino que en aquel momento algún pastor que empezó con esto, que tenía muy mala idea, a lo mejor pues empezó a lucrarse y el de al lado dijo, oye, pues si este lo hace... Lo tienen que hacer todos, uno solo no podía. Claro. O sea, necesita una red, necesita una logística. Exactamente, yo lo explico ahí, o sea, realmente había un guía o dos guías que llevaban a una familia y de pronto aparecían varios para ayudarles y lo que hacían era lanzarlos al precipicio para que se... ¿Y nadie, ninguna de estas familias judías recibía, por ejemplo, aparte en Europa, en el resto de sitios, recibía noticias de cuidado, que esto es lo que está ocurriendo en Andorra? En esa época era más difícil, ¿no? Lo que sí pasó fue que después de la guerra civil o después de la guerra mundial, como no llegaban y las familias judías iban a España, oye, ¿dónde está mi familia? Que tenía que haber venido de Francia y no está aquí, no la encontramos. Sabían que al final no había pasado de Andorra. En Andorra empezaban a investigar las agencias de detectives y tal, y sí, se decía, pero no había pruebas, que sí, que había muerto allí, que podía ser un accidente y tal, y algunos judíos se presentaron a donde estos empresarios, que eran pastores, y les pidieron explicaciones, y algunos murieron, o sea... No volvieron tampoco. No volvieron tampoco. De hecho, no es que no volvieron, no. Quien murieron me refiero fueron los pastores. Algunos después de empresarios en el futuro han aparecido atados con alambres como murieron sus antecesores. O sea, yo creo que o sea, que fue a través de un proceso de investigación, ¿no? Cómo se ha llegado a saber todas estas historias. Pero claro, este proceso también de documentación ha tenido que ser muy, muy arduo, muy complicado, para que también las propias personas hablen, e incluso nietos de estos grandes, entre comillas, asesinos, pero también poseedores de estas fortunas, ¿no? Porque al fin y al cabo son así. Ahora mismo en Andorra, según me dice la gente de allí, Andorra está en quiebra. Sí. Las posesiones de todos estos pastores, al parecer, ya no son de ellos, ahora son de bancos. O sea, algo raro ha pasado para que las grandes fortunas, que eran los potentados que hay allí, realmente no son ya los dueños de esos negocios, sino que son empleados o socios, pero minoritarios. Los dueños son bancos y entidades que a lo mejor son de Israel, no lo sé qué ha pasado. Algo raro ha pasado.
Sí, si echas la vista atrás, por ejemplo, un poquito cerca, hace 12 años, si tú hablas de Andorra, no, es que en Andorra hay un patrimonio tremendo, Claro. Te sale mejor comprar ciertas cosas en Andorra. Los impuestos, Sí, todo el mundo eso lo sabía, ¿no? Y se ha comprobado que es así, y sin embargo esta situación ha ido cambiando, ahora es una situación un poquito más precaria. Claro, me y imagino, eso además, no se sabía a qué se debe. habría que investigar un poquito más también, por ejemplo, la frontera portuguesa, con el tema de la Guerra Civil Española, los pasos que había de españoles, de refugiados. A lo mejor se pudieron dar muchos se casos. iban muchos aviadores que caían en territorio francés, cruzaban la frontera por Andorra y acababan en Portugal para volver a Inglaterra y coger aviones y bombardear de nuevo la zona nazi. De todas formas hay más cosas, o sea, los nazis luego invirtieron en Andorra, en la banca andorrana, había connivencia entre el gobierno andorrano, el obispo y las autoridades para mucho dinero que sacaron, o lingotes de oro o bienes que habían robado en Francia en la época de la Segunda Guerra Mundial, lo pasaron por Andorra y se quedó en Andorra también. Hay muchas empresas, está saliendo hace poco, salió una noticia, no vamos a dar marcas, pero hablaban de cómo se inició una marca, una gran marca conocida, y era la que vestía los uniformes de las SS nazis. Ah, sí. Y, hombre, cuando ves el corte y luego además hacían una comparación de fotografías del uniforme SS, que da miedo, ¿no? Esa calavera, esa simbología que llevaban los nazis, con la ropa que era parecida, que estaba vendiendo esa gran marca a nivel internacional, tenía un parecido tremendo, y de ahí empezaron a medrar, digámoslo así. Entonces, es una temática interesante. Es muy curioso, ¿no? Sí. Desde luego que, claro, por eso hemos dicho que este libro no puede dejar indiferente prácticamente a nadie, y menos allí en Andorra. Sin embargo, es algo que, como bien decía, se ha vivido en el resto de Europa, aquí en España también, esa picaresca. ¿Hasta qué límites el ser humano es capaz de llegar para sobrevivir, o no simplemente para sobrevivir, sino para lucrarse, para vivir mejor, ¿no? Para montar un imperio a costa de los demás, a costa de la confianza de otras personas? Porque en esa época, claro, imagínate, una familia entera depositando su confianza en un pastor que no conocían de nada, sin embargo, dejaban su vida en sus manos para recorrer los... A espaldas tenían lo que tenían. Claro. Es que esa era la muerte, o sea, es que los iban a fusilar si los cogían en España o en un campo de concentración en tal. Entonces huían, y además los judíos que huían de Francia huían con todos los bienes que tenían, que eran piedras preciosas, diamantes, brillantes, eran muy ricos. Entonces, claro, eso es lo que se quedó luego. Y aparte el régimen francés estaba apoyando a los nazis. Totalmente. Francia estaba ocupada y en connivencia con Hitler. Totalmente. Entonces, claro, huían y ese dinero es el que luego ha aparecido en Andorra. Joaquín, me imagino, claro, estamos hablando de la crueldad de muchos pastores. ¿También había pastores que denunciaban esto? No, lo que pasa es que había pastores que eran buenos. O sea, había pastores que... por Andorra han pasado miles de refugiados. Entonces, no todos los miles han muerto, o sea, habrán muerto cientos. Entonces, habrá miles de personas que han pasado gracias a la labor de a lo mejor de uno de estos que veían que era normal y pasaban la cuota y seguían. Por suerte. Sí. De todas formas, o sea, no. Los que han muerto ha sido una minoría, está claro. Una minoría pasa que era la minoría rica. Claro. La minoría que ellos sabían a quién, ¿no? Luego pasaron, por ejemplo, cuando acabó la Guerra Mundial, los que huían eran los nazis. Y los nazis pasaban también por Andorra. A eso no se atrevían a hacerle nada porque iban armados y claro. eran peligrosos. Eso no se dejaba. No eran soldados, eran militares que estaban acostumbrados a pasar por montañas y no se dejaban. Lo que es el ser humano, ¿eh? Sí. Y estos también llevaban lingotes de oro, llevaban mucho dinero. O sea, los nazis estos cuando huían, a estos no le hicieron nada. ¿Qué conclusión podemos sacar del andorrano? Es difícil llegar a una. Es una novela para empezar, o sea, lo que quiero decir es que hay imaginación aquí también puesta. Por supuesto. Siempre tiene que haber imaginación sobre... La conclusión que saco yo es la que tú has leído al comienzo, que detrás de una gran fortuna siempre hay un origen ilícito, cuando no criminal. Esa es la conclusión que saco, porque si miras en los orígenes de los banqueros americanos, contrabando, mafia... Y aquí en España también. Y aquí en España también, por supuesto, sí. Es así. Sí. Bueno, pues es un libro muy recomendable, como hemos dicho, ya es la 5ª edición, o sea que esto está funcionando, vamos, fantásticamente bien. En Andorra por lo menos. Y ahora también se lo recomendamos a todo el mundo, el andorrano. Oye, menudo fichaje, ¿eh, Pedro? Casi nada, es fantástico. Tener aquí... Es genial, ¿cuántas historias vamos a poder disfrutar y poder pues sí, la verdad contar? que sí.
Sí, Claro sí. que sí, pues esta es tu casa, ya sabes, cuando quieras, bienvenido eres. Muchas gracias. Nosotros estamos hablando de el andorrano, ¿no? De los pastores, pero también en Balboa ha estado hace muy poquito presente la Feria del Ganado. ¿Qué os parece si disfrutamos también un poco de estas imágenes que nos van a hacer recordar un poco esos tiempos atrás, ¿no? Y olvidar estos otros, como bien dices tú, Pedro. Vamos allá.